Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la segunda semana de este módulo número 13, en donde vamos a concluir con la primera unidad del módulo y tenemos un tema particularmente enfocado en la migración. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la migración. Eh, Entiendo que hay algunos recursos que hablan sobre este proceso social. Es importante que lo lean, es importante que identifiquen lo que es la migración y sus diferentes elementos. Entonces, vamos a iniciar este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Bueno, el propósito de la sesión, primeramente, es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. La idea es que una vez que ustedes inicien el módulo, inicie cada una de las semanas, ustedes lean los recursos, que lean las instrucciones de las actividades. Es importante leer los recursos porque en ellas está todo lo que vamos a necesitar para realizar nuestras actividades, está en los recursos de la semana. Pero también está la forma en la que se evalúan cada una de las actividades. Entonces, por eso es importante también leer la rúbrica de evaluación. Además, por ejemplo, el día martes que tengan el espacio con su ADC. Ahí es donde también hablan acerca de estos procesos sociales, de los modelos matemáticos que se utilizan para medirlos. Y entonces probablemente a través de toda esta información que ya tienen, les surja algunas dudas que quieran compartir el día de hoy, ¿no? O algún comentario que quieran hacer. Entonces, ese es el primer propósito de este espacio abierto para el aprendizaje, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. De igual forma, es el de fortalecer alguno de los aprendizajes esperados. Recuerden que las metas a las que debemos llegar y que se deben localizar, que ustedes deben evidenciar al momento de realizar sus actividades, está esto, demostrar que han logrado y el nivel con el que han logrado esto que se llaman los aprendizajes esperados. El día de hoy vamos a tratar de fortalecer uno, el de explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Y acá hay una palabra importante que es explicar, ¿no? Debemos tratar de argumentar por qué la variación de de la población produce un efecto social particularmente. ¿Qué relación existe entre estos dos conceptos que ustedes pueden identificar en su ciudad? Otro de los propósitos de este espacio abierto es el de realizar en conjunto algunas actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos, porque conforme vamos logrando estos aprendizajes esperados, hay que fortalecer algunas habilidades, ¿no? No podemos lograrlos sin que, por ejemplo, conozcamos lo que es la migración, sin que conozcamos que existen algunas tasas para medir la migración que se puede dar en alguna ciudad, ¿no? Y esto es derivado de algunos modelos matemáticos. O que logremos algunas habilidades como el desarrollo precisamente de estas funciones exponenciales o lineales que nos ayudan a medir un determinado proceso social, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros a lo largo de estas 4 semanas vayamos adquiriendo estas habilidades y conocimientos es lo que nos va a dar un mejor nivel en el logro de estos aprendizajes esperados. Y por otro de los aspectos importantes, otro de los propósitos de este espacio abierto es el de reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados y realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos. Esto tiene relación porque aquí en este espacio abierto vamos a realizar algunas actividades, algunos cuestionarios o probablemente algún ejercicio en el cual involucremos algunas herramientas ofimáticas, como lo es el Word o como lo es la hoja de cálculo, como es la nube con la cual podemos compartir algunas ligas y argumentar mejor o
los procesos, los procedimientos matemáticos que seguimos cuando obtenemos alguno de los resultados que se nos piden en las actividades, ¿no? Entonces, estas actividades les van a permitir a ustedes identificar estas áreas de oportunidad con la que van a eh, ustedes hacer un análisis sobre lo que deben hacer para poder mejorar estas áreas de oportunidad, ¿no? O en su caso, identificar aquellas fortalezas, es decir, lo que hasta el momento han aprendido y ustedes consideran que lo han aprendido con gran nivel, ¿no? ¿Cómo esto les puede ayudar? Estas fortalezas les puede ayudar a mejorar sus áreas de oportunidad, ¿no? Y por último, vamos a tratar de lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. ¿Ok? A ver, vamos a seguir. Algunas reglas básicas de comunicación virtual es que, por ejemplo, escriban su nombre completo para en el caso de su nombre completo, ¿no? En caso de participar, poder asignarles la puntuación, su nombre completo, porque muchas veces nos encontramos que existen varios homónimos, es decir, algunas personas que tienen el mismo nombre o inclusive el mismo apellido. María López, por ejemplo, ¿no? Y a veces hay dos o tres, inclusive María López, porque son nombres y apellidos comunes, ¿no? Entonces, para evitar que entre María López y no sepamos a cuál de las tres ponerles eh, la participación, lo ideal es que ustedes ingresen con su nombre completo, de preferencia utilicen su correo institucional. Recuerden que con el correo institucional ustedes tienen acceso a una cuenta de Teams y esa cuenta de Teams la pueden usar para ingresar a los espacios abiertos de aquellos asesores con los que ustedes utilicen Teams para las sesiones síncronas, ¿no? Los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, es importante escribir su nombre completo y de preferencia con su correo institucional. Levanten la mano en caso de querer participar, sean claros y corteses con sus compañeros por el chat muchas veces se puede participar, pero hay que hacerlo adecuadamente. Hay que evitar los errores ortográficos, tratar de escribir adecuadamente utilizando las mayúsculas y las minúsculas, porque escribir únicamente con mayúsculas en la comunicación virtual significa gritar, ¿no? Entonces, también evitemos usar abreviaturas o modismos, porque esto puede crear malos hábitos de escritura. Y procuremos que las dudas sean claras y concretas. Y por favor, algo muy importante, coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Esto para evitar que escuchemos algunas conversaciones que únicamente deben mantenerse ahí en el ámbito de lo privado, de lo familiar, ¿no? Entonces, siempre que ingresen a una sesión en la cual, pues, la comunicación sea por el micrófono, pónganlo en silencio y únicamente ábranlo cuando vayan a participar. Vamos a trabajar con este aprendizaje esperado que dice, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Entonces, aquí, únicamente en este aprendizaje esperado, ya tenemos algunos conceptos que debemos conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos efectos sociales? ¿Qué efectos sociales son los que se producen por la variación de la población, ¿no? Tenemos otro concepto que es la variación de la población. ¿Cómo es que una población va cambiando en número a través del tiempo, ¿no? La variación de la población. Y esta variación de la población es la que produce algunos efectos sociales. Pero lo importante es que nosotros podamos explicarlos, cómo la variación de la población produce algún efecto social y la relación que existe entre estos dos conceptos, entre la variación de la población y el efecto social que ustedes han logrado identificar. No únicamente hay que mencionarlo, sino hay que explicar claramente por qué ese efecto social es producto de la variación de la población. Comúnmente en las ciencias sociales una misma consecuencia puede tener diferentes causas, ¿no? Y probablemente todas esas causas contribuyan a ese efecto social, pero hay que tener claridad en que uno de ellos es la variación de la población y hay que mencionarlo, explicarlo
por qué la variación de la población tiene ese efecto social. Entonces, vamos a realizar esta actividad. Es un pequeño cuestionario que les va a ayudar a ustedes a reflexionar sobre lo que han podido aprender acerca de los principales conceptos de la migración. Primeramente, primera pregunta, ¿qué es la migración? Entonces, aquí ustedes tienen que identificar de entre los recursos cuál es el concepto técnico de lo que es la migración. Todos podemos saberlo, pero es importante conocer lo que es la migración. Entonces, en este caso, es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia, es decir, el lugar donde vivimos, para irnos a vivir a otro lugar. Eso se conoce como lo que es migración. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los tipos de migración? La migración también se divide. ¿Cómo se divide lo que es el concepto de migración? Migración interna y externa, inmigración y emigración o nacional e internacional. Entonces, si nos damos cuenta, este concepto no únicamente es conocer de forma general lo que es la migración, sino profundizar un poco más en este tipo de conceptos. Entonces, en este caso, la migración puede ser interna y externa, ¿no? Es interna cuando se da dentro del mismo país y es externa cuando se da de un país a otro. ¿Cuáles son las formas de migración? Ya vimos los tipos de migración, ahora las formas de migración. Pueden ser interna y externa, emigración e inmigración o nacional e internacional. Recuerden que todo esto, estas preguntas, fueron tomadas de los recursos de la semana. Es decir, si ustedes de alguna forma no identifican alguno de los conceptos o no pueden responder alguna de las preguntas, es importante que lean nuevamente los recursos de la semana. Utilicen alguna técnica de aprendizaje, ¿no? Para asimilar mejor la información. Pueden usar un cuadro sinóptico, un resumen, un mapa conceptual. Cualquiera de estas técnicas que a ustedes les va a ayudar a extraer la información, lo que ustedes consideren más importante e identificar mejor lo que es el concepto de la migración. En este caso, las formas de migración, recuerden, son emigración e inmigración. Inmigración es cuando las personas llegan a un lugar, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en la ciudad de Mérida, las personas que llegan a la ciudad de Mérida son inmigrantes y las que se van, es decir, de Mérida salen para irse a otros lugares, pues esos son emigrantes, aquellas que salen del lugar. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuáles son algunas causas de la migración? Es decir, la migración, como cualquier proceso social, tiene causas, pero también tiene consecuencias. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas? Pueden existir un montón, pero las que señalan los recursos son algunas particularmente. No quiere decir que sean las más importantes, simple y sencillamente hay que identificar que existen algunas causas por las que se da este fenómeno. Entonces, una de las principales causas es las cuestiones económicas y las cuestiones sociales. Muchas de la gente que decide emigrar es por cuestiones económicas, por trabajo o por cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, por reunirse con la familia, es algunos de los ejemplos, ¿no? Pero son causas, y fíjense que el aprendizaje esperado dice las consecuencias, es decir, para tener todo el panorama completo de lo que, de la migración, pues necesitamos saber lo que es la migración, sus causas, para poder también identificar sus consecuencias.
Es una consecuencia. Ahora sí, ya empezamos a hablar de lo que son las consecuencias de la migración. Pero fíjense que para poder llegar a este punto, primero tuvimos que recorrer, conocer lo que es la migración, conocer algunas de las causas de la migración. Y al conocer lo que es la migración, por ejemplo, el tipo, los modos de la migración, las causas, y ahora sí, ya podemos hablar de las consecuencias de la migración. En este caso, una consecuencia de la migración es crecimiento económico y productividad. Ya reconocimos lo que es una consecuencia, ahora hay que explicar por qué el crecimiento económico y la productividad es una consecuencia de la migración y cómo la matemática, particularmente algunos modelos lineales o exponenciales, nos ayudan a medir la migración. ¿Ok? Muy bien, la idea con este tipo de actividades es que ustedes, como en cualquier escuela, leamos. Es importante leer porque esa es la información que yo debo conocer. En esa información probablemente estén los conceptos, como en este caso de la migración, ¿no? Sí, es probable que yo sepa lo que es la migración, pero quizás no sabía que existen o que se dividen en emigración o en inmigración. Entonces, una vez que voy leyendo, pues voy conociendo ampliamente lo que es el concepto. Eh, También probablemente pueda conocer algún modelo que me ayude a medir o lo que es la migración, a conocer el número de migrantes de un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea con este tipo de actividades que nos ayuden a identificar con claridad aquellos conceptos. Pero obviamente esta actividad únicamente es un medio que nos va a ayudar a nosotros a identificar si hemos leído adecuadamente o si no hemos leído los recursos de la semana. Si tuvieron dificultad para responder a algunas de estas preguntas, lo ideal es que recurran nuevamente a los recursos de la semana. Ahí está toda la información, todas las preguntas de este cuestionario fueron tomadas de los recursos de la semana. Entonces, si tuvieron dificultades, nuevamente recurran, lean nuevamente los recursos de la semana. Entonces, ya que conocemos un poco más acerca de lo que es la migración, reflexionen ustedes qué consecuencias notan en su ciudad por la migración, o si su ciudad es una ciudad en la cual llegan más inmigrantes o se van más emigrantes. Y también lo importante es que esa consecuencia ustedes expliquen por qué es una consecuencia. No únicamente lo mencionen, sino que lo puedan explicar la razón, el vínculo que existe entre la migración y la consecuencia que ustedes están dando o que han podido identificar en su ciudad, ¿no? Tenemos algunas páginas también, algunas fuentes de información que nos ayudan sobre todo a conocer un poco más acerca de este proceso social en nuestro país particularmente. Ahorita vamos a ver uno. A ver, vamos a abrir este del INEGI. Fíjense, aquí nos habla de la migración y nos da algunos datos estadísticos, el cual nos puede ayudar para nuestro análisis. Por ejemplo, aquí, porcentaje de la población de 5 años y más migrante según causa de migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020. Es decir, esta población es la que lleva 5 años al menos o más y que es migrante y la razón por la que migró. Entonces, si nos damos cuenta,
una de las principales razones por la que la gente decide emigrar son por cuestiones familiares. La segunda razón importante es por trabajo. La otra es por algún aspecto educativo, por inseguridad delictiva o violencia y por otras causas. Entonces, estas son las razones por las que la gente migra, por lo menos en nuestro país. Aquí, por ejemplo, porcentaje de la población de 5 años y más, según lugar de residencia, 5 años antes. Es decir, estas personas que ustedes ven acá, de color naranja, es gente que lleva más de 5 años viviendo en la ciudad. Esta es gente que lleva menos de 5 años viviendo en la ciudad. Es decir, son los migrantes. Fíjense que una de las principales ciudades en donde la gente llega a vivir es Baja California y Quintana Roo. Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California, ¿no? Son tres de las ciudades que tienen un potencial de atraer a la gente y con un poco menos y con un poco menos tenemos a Chiapas, por ejemplo, Puebla, Guanajuato, que vean, gran parte de su población tiene más de 5 años en estas ciudades y en menor proporción, esta está de color naranja un poco más oscuro, es gente que lleva menos de 5 años viviendo en Guanajuato o en Chiapas. Entonces podemos ver la gran diferencia que existe entre las ciudades. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, si en su ciudad o en su estado la gente migra o emigra más, pues pueden acudir a este tipo de gráficas. Esto les ayuda a ustedes a tener un panorama completo, a saber, a poder identificar, por ejemplo, algunas de las principales consecuencias. Esta gráfica también es importante porque ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que sucede por esta migración que se da en algunos estados de la República, como puede ser Guanajuato, como puede ser Michoacán, como puede ser Zacatecas, de que la gente comúnmente, bueno, algunas ciudades particularmente, la gente está acostumbrada o ve como un objetivo el migrar hacia los Estados Unidos. Entonces, fíjense, Guerrero ocupa el primer lugar de personas que se van hacia los Estados Unidos. Luego viene Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Durango, que son de las ciudades de los que la gente emigra hacia los Estados Unidos. Salen de esas ciudades para irse a los Estados Unidos. Entonces, esta es una página que nos ayuda a tener información, ¿no? Es una página, es una fuente confiable de una institución del gobierno y que nos proporciona información que nos da un panorama acerca de cómo es la migración en nuestro país o particularmente en nuestros estados y nos ayuda también
Pero no sé qué pasó. Ahorita volví. Me dijo que vuelva a entrar. Pero bueno, yo espero que sí me hayan. Bueno, entonces esta información y así como esta fuente de información, existen otras en las cuales nosotros podemos conocer más acerca de lo que es la migración, porque comúnmente considero que la parte en la que nos cuesta eh, expresar nuestras conclusiones es precisamente donde nos hacen preguntas abiertas. Pero para poder responder a ese tipo de preguntas, nosotros tenemos que tener información suficiente sobre lo que nos están preguntando. Si nos preguntan sobre la migración, pues tenemos que conocer lo que es la migración. Tenemos que conocer cuáles son algunas de las causas comunes que se dan por este tipo de procesos sociales y dentro de esas causas comunes, probablemente identificar alguna que nos aplique a la ciudad y tratar de argumentar por qué esa elección que nosotros hicimos nos aplica a nosotros en nuestra ciudad, ¿no? Comúnmente son las mismas respuestas, ¿no? A lo mejor alguien diga, pues, el empleo, ¿no? Y argumente, y probablemente muchos puedan decir, el argumento es la principal referencia porque no todos pueden tener el mismo argumento, ¿no? Esa es la parte importante. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro que es, este ya no existe, entonces lo vamos a borrar. Esta es de otra institución del gobierno, la CONAPO, Consejo Nacional de Población, que estudia más de cerca aquellos procesos sociales relacionados con la población, ¿no? Es un poco más vinculado con lo que es la demografía. Entonces, aquí, por ejemplo, también nos presenta información, es un poco más técnica, pero es importante también conocer que además del INEGI está también lo que es la CONAPO y que a nivel también internacional hay otro tipo de organismos que también tienen estudios sobre lo que es la migración. Entonces, cuando queremos conocer un poco más sobre este tipo de procesos, podemos recurrir a ese tipo, a estas fuentes de información, ¿no? Y no pues, recurrir comúnmente a algunas que no son fuentes confiables, ¿no? Que existen este tipo de fuentes confiables y que podemos recurrir porque se encuentran en la red. Aquí se lo voy a colocar. Ok, entonces aquí está, migración interna, por ejemplo, es decir, la que se da dentro del país, y acá hay muchos datos. Son datos un poco más técnicos, pero lo importante es reconocer que existen este tipo de fuentes de información. Vamos a ver qué dice acá. Entonces, aquí está el Consejo Nacional de Población, ¿no? Entonces, hay información en general de todo lo que tenga que ver con esta dinámica de la población. Ok. Ahora bien, vamos a ver qué es una causa y qué es un efecto. Son dos cosas diferentes. Las primeras que vimos en la página del INEGI, aquí, por ejemplo, estas son causas, es decir, la razón por la que la gente migra. Pero nosotros dentro del aprendizaje esperado debemos reconocer consecuencias. Es cierto, debemos conocer causas para poder localizar consecuencias. Entonces, hay que identificar esa diferencia entre una causa y una consecuencia, ¿no? Que es el efecto que tiene o el efecto que trae consigo algún proceso social en particular, en este caso, la migración. Entonces, algunos efectos de la migración. Recuerdan que hace unos momentitos les mencionaba a Guanajuato como una de las principales ciudades de las que algunos habitantes de algunos
ciudades particularmente migran hacia los Estados Unidos, pues esta migración tiene un efecto, por ejemplo, en el hogar. Dice que en pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres. Es decir, al no haber hombres, porque la mayoría de los hombres han decidido migrar hacia los Estados Unidos, pues ha sido la mujer la que ha tenido que entrar al mercado laboral, ¿no? Por eso, entonces, ¿cómo se manifiesta esto? En la mayor participación de las mujeres en los mercados laborales y regionales, ¿no? Lo cual se concreta efectivamente en cada vez mayores tasas de participación, es decir, se mide la participación que tiene tanto hombres como mujeres en el mercado laboral, cuántos hombres trabajan, cuántas mujeres trabajan. Entonces, se da un efecto que en este tipo de ciudades mayormente son mujeres las que están en esos mercados laborales. ¿Por qué? Porque los hombres en su mayoría han decidido irse a los Estados Unidos. Entonces, esto trae como consecuencia, vamos a ver, en los padrones matrimoniales, pues comúnmente eh, ya existe una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En cuanto al matrimonio. Y reproductivos, pues probablemente al no haber hombres, probablemente quizás una de las consecuencias sea una menor cantidad de niños, ¿no? Por ejemplo. Y sobre la organización de las unidades familiares, pues tradicionalmente conocemos papá, mamá, hijos, pero probablemente en esas ciudades sea la mamá o comúnmente las organizaciones familiares están compuestas sobre todo por mamá e hijos. Mamá, abuela, porque probablemente el abuelo se fue, el papá también se fue, o a lo mejor también los hermanos se fueron y entonces la familia queda compuesta por puras mujeres. Entonces vemos que sí tiene un efecto. También en la economía, uno de los beneficios, dice, más directos de la migración internacional son las remesas. Es decir, la gente que se va decide enviar dinero a las personas que se quedan, comúnmente la mamá o los familiares, ¿no? Más directos. Entonces, estas remesas en algunos estados de la República como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, ¿y qué creen? Porque son de las que mayormente salen personas para irse a esos lugares, pues obviamente concentran cerca del 30% del total de las remesas. Y en algunos otros estados como la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, Chiapas y tal vez Oaxaca en menor cantidad. Mientras que estados como Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo, pues son los que en menor medida se benefician de dichos recursos. Entonces aquí vemos también otra consecuencia que tiene la migración, pero ahora en la economía. Y ahora algunas consecuencias generales, es decir, aquí nos habla sobre algunas consecuencias que podemos conocer por los efectos de la migración. Entonces, fíjense que hemos visto algunas notas, en este caso es de la CONAPO y este caso es de un periódico, si no me equivoco. Y ahora tenemos esta otra lectura que es de una página donde publican las investigaciones, en este caso sobre migración, y nos habla también de algunas otras consecuencias. Son tres lecturas que nos da un panorama más amplio de las consecuencias que tiene el proceso de la migración en algunos aspectos de la vida cotidiana. Porque muchas veces nosotros no podemos identificarlo o nos cuesta un poco de trabajo y lo que tenemos que hacer es leer sobre este tipo de información. Ya conocimos que existen algunas fuentes de información, hay que dirigirnos ahí. Inclusive vamos a encontrar probablemente contenido muy técnico, ¿no? Que pues, difícilmente un estudiante del nivel bachillerato pueda comprender, pero sí hay partes, hay aspectos que son importantes que sí, conforme a lo que nosotros eh, sabemos, podemos comprender como esta parte.
Obviamente el estudio era más amplio, pero hay que seleccionar únicamente aquella información que nosotros podemos comprender y que sí nos permite ampliar la información que tenemos, que conocemos. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen, es decir, del país de donde sale el migrante, y con el país receptor, es decir, el país al cual llega el migrante. Pero aquí fíjense que estamos hablando de países. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social. Hay que identificar cuáles conflictos sociales pueden disminuirse con este proceso de la migración. Disminuyen los niveles de desocupación, pues cierto, pero ¿cómo o por qué? Y de descontento, ¿no? La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado porque ha disminuido la competencia, ¿no? Obviamente la competencia se fue, emigró y los que se quedan pues tienen más oportunidades de quedarse o de encontrar un trabajo. Entonces, aquí podemos encontrar información, ¿no? Como en cualquier otra lectura. ¿Qué es lo importante? Leer. Leer de las páginas adecuadas y acordes. Vamos a ver. Cecilia, ¿estás ahí, Cecilia? Bueno, no. Bueno, la idea entonces es que nosotros identifiquemos causas y consecuencias, ¿no? ¿Qué es una causa? ¿Qué es una consecuencia? Entonces, de toda esta información, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es extraerla, tratar de identificar con claridad cuáles son esas causas y cuáles son esas consecuencias, porque estas que están de este lado son las que nos van a servir para poder argumentar nuestras actividades. Y no únicamente estoy hablando de los temas que tienen que ver con la migración, sino cualquier otro tema. Hay que leer para poder extraer lo más importante, lo que nos va a ser de utilidad, aquello que nos están solicitando y poder argumentarlo correctamente. Si se dan cuenta, yo no voy pues, ¿cuál es la consecuencia de la población? Ah, pues es todo esto y vámonos, lo pego en mi actividad. Si no es un proceso que voy desarrollando, de modo que la lectura, es cierto, es una fuente de información que me ayuda a incrementar los conocimientos que tengo respecto al tema, pero no puedo utilizarlo. Es decir, esa información pertenece a alguien. Yo lo que tengo que hacer es utilizarla, esa información, utilizarla y con mis propias palabras, a través de este proceso en el cual yo voy identificando lo más importante, voy conociendo las causas y las consecuencias y sobre todo las puedo argumentar. ¿Por qué esto que yo digo que es una consecuencia es una consecuencia? ¿Y por qué esto que digo que es una causa es una causa? Entonces, aquí lo importante es que ya las identifique y en el segundo paso que es poder argumentarlas. Vamos a hacer un ejercicio para poder concluir con este espacio abierto. Fíjense, aquí lo tengo. Acá está. Fíjense una situación, ¿no? La ciudad de Benito Juárez tiene una población de 1 millón de habitantes y una tasa de desempleo del 10%. Pues debido a la falta de oportunidades, es decir, una de las causas por las que se van es porque no existen oportunidades, 200,000 personas emigran cada año a la región verde, que ofrecen mejores oportunidades de empleo. ¿Qué impacto en la tasa de desempleo de Benito Juárez después de un año cuál es el impacto en la tasa de desempleo de Benito Juárez después de un año de migración laboral? Entonces,
Aquí vamos a hacer un cálculo matemático porque nos están preguntando cuál es el impacto en la tasa de desempleo de Benito Juárez después de un año de migración laboral. Aquí sí identificamos que en esta situación hay 1 millón de habitantes, hay una tasa de desempleo del 10%, pero 200,000 personas de ese millón de habitantes emigran porque no hay oportunidades para todos. Entonces, ¿cómo esta migración, estos 200,000 que se van, impactan en este 10% de la tasa de desempleo? Entonces, vamos a hacer ese proceso matemático. Es algo muy simple, pero acá está. A ver, voy a descargar la hoja. Muy bien. Entonces, aquí está. Fíjense, voy a colocarles esta. En las actividades, por ejemplo, ustedes deben desarrollarlas en un procesador de texto, algunas, ¿no? Las que así lo soliciten. Ahí es importante que lean las instrucciones y que identifiquen el formato en el que van a entregar sus actividades. Puede ser en un procesador de texto, pueden ser en una hoja de cálculo. Comúnmente las de las primeras semanas son en un procesador de texto y a partir de la semana 3 y 4 es en una hoja de cálculo. Pero como se tratan de operaciones matemáticas, inclusive hay gráficas y tablas que debemos desarrollar, eh, el procesador de texto no es la herramienta más adecuada. Tenemos también una hoja de cálculo. Inclusive recuerden que ustedes con el correo institucional tienen, uno, acceso a un paquete ofimático entre el cual tienen un procesador de texto, una hoja de cálculo, una, un espacio en la nube para que puedan guardar pues lo que sea de su interés que tenga relación con sus actividades académicas de la marca de Google, pero también tienen una versión en línea de la marca de Office, ¿no? Entonces, tienen estas herramientas, son gratuitas porque vienen con el correo institucional y deben acceder a ellas para poder integrarlas en beneficio de su educación. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la situación que se me está dando, así como ustedes en sus actividades, en cada una de sus actividades hay diferentes situaciones que tienen que ir resolviendo. Aquí tienen lo que se les está preguntando, así como en sus actividades tienen diferentes preguntas que ustedes deben responder a través de desarrollar modelos matemáticos, de integrar las operaciones, de identificar el modelo adecuado. Entonces, aquí, por ejemplo, me preguntan cuál es el impacto en la tasa de desempleo de Benito Juárez después de un año de migración laboral. Entonces, voy a construir una tablita aquí donde dice, la población en Benito Juárez en 2023 es de 1 millón. Fíjense, cómo construí esta tabla para poder realizar diferentes operaciones. Y la tasa de desempleo del primer año es del 10%. Esto significa que de ese millón de personas, 100,000 se encuentran desempleadas. Pero hay una migración anual de 200,000 personas. Por lo que al siguiente año, en lugar de haber 1 millón de habitantes en Benito Juárez, hay 800,000, porque 200,000 se fueron a otro lugar. ¿Qué sucede con esta tasa de desempleo? Antes era del 10%, 800,000 por el 10%, y ahora fíjense, aumentó o disminuyó la tasa de desempleo.
disminuyó. ¿Por qué? Porque en lugar ahora de haber 1 millón de habitantes, ahora hay nada más 800,000 pesos, 800,000 habitantes en Benito Juárez. Y esto se traduce en que muchas de las personas que estaban desempleadas, al no encontrar empleo en la ciudad de Benito Juárez, pues se fueron, se van quedando menos. Es decir, de 100,000 personas que había desempleadas, ahora hay 64,000. Entonces la tasa de desempleo disminuyó debido a que se fueron 200,000 personas. Pero este proceso sigue y al siguiente año nuevamente se vuelven a ir 200,000 personas. Y nosotros decimos que bueno, por ejemplo, ¿no? Los desempleados, porque va a haber más empleo. Y en efecto, va a haber menos desempleados. Aquí estoy colocando, ok, fíjense, volvió a disminuir la tasa de desempleo y el número de personas desempleadas volvió a disminuir. Y así podemos continuar. Nuevamente se vuelven a ir 200,000 personas y de 600,000 pasamos a 400,000. Y nuevamente la tasa de desempleo, ¿que creen? Disminuye. Y el número de desempleados, pues por supuesto, sigue disminuyendo. Entonces aquí, hasta que llegamos al punto en que ya nada más tenemos 200,000 personas. Y pues la tasa de desempleo sigue bajando hasta que esas 200,000 personas deciden migrar y resulta que la población de Benito Juárez ya no existe. Y esto se da comúnmente en algunas ciudades, pequeñas ciudades, en las cuales las oportunidades no son las que ellas esperan, ¿no? Comúnmente la gente migra, migra, migra hasta que se vuelven poblaciones desiertas. Parece algo de película, pero no lo es. Hay ciudades en las cuales fueron desapareciendo debido a este proceso de la migración, ¿no? Entonces, tiene un aspecto importante, un aspecto positivo, pero también tienen aspectos negativos. Y estas son las consecuencias que la matemática nos ayudó a identificar del proceso de la migración. Entonces, ya que tengo cuál es el impacto en la tasa de desempleo de Benito Juárez después de un año de la migración laboral, entonces aquí voy a argumentar, pero recuerden, voy a tratar de argumentar correctamente. Debido a la migración anual de 200,000 personas de Benito Juárez, la cantidad de habitantes pasa de 1 millón en 2023 a 800,000 en 2024 y por consiguiente su tasa de desempleo se reduce del 10 al 8%, ya que migran por las mejores oportunidades de la región verde. Y aquí en esta tabla que tiene todos los procedimientos, fíjense, esta tabla que construí tiene todos los procedimientos, la guardo en mi espacio, en la nube que me proporcionan con mi correo institucional. Ya que la haya generado, le doy clic derecho y le doy aquí en compartir con Google Drive. Fíjense. Esto, a ver, lo estoy haciendo, pero... Y aquí le coloco que cualquier persona con el enlace pueda ver y que tenga permiso de editor. Copio el enlace, me dirijo a mi actividad y lo pego. Entonces aquí, fíjense, tengo estructurada mi información porque aquí tengo la situación que debiese resolver, la pregunta que me están haciendo. Aquí tengo
los procedimientos matemáticos en una hoja de cálculo y que adjunté con una liga Drive. Y aquí tengo la respuesta a lo que me están preguntando, debidamente argumentada con las cantidades que puedo demostrar en esta tabla que está en esta liga Drive. Y aquí está la tabla. Si yo quiero saber cómo obtuve estos 100,000, pues me posiciono acá en los 100,000 y fíjense, inclusive si le doy F2, me muestra que lo que hice fue una multiplicación. Multipliqué los 100,000 por 10 y me dio esta cantidad. Entonces, aparte que estoy explicando, estoy identificando también modelos matemáticos y los estoy desarrollando a través de una hoja de cálculo, utilizando diferentes herramientas para lograr mi objetivo, que al final de cuentas es argumentar, mostrar los procedimientos, identificar el modelo matemático y responder con claridad. Recuerden qué consecuencias notas en tu ciudad por la migración y explicar por qué es una consecuencia. Todo esto que vimos es un proceso. Recuerden que si llegamos al día domingo y no hemos leído ni las instrucciones, ni los recursos, ni la rúbrica de evaluación y nos dirigimos inmediatamente a hacer nuestra actividad, probablemente no tengamos el resultado que nosotros esperamos. O aún teniéndolo, no hemos adquirido esas habilidades y esos conocimientos que nos ayudan a incrementar nuestro nivel académico. No hay sustituto para el trabajo duro. Todo depende este proceso es el que nos ayuda a mejorar, a incrementar lo que sabemos sobre el uso de Excel, sobre el uso del Drive, sobre el uso del procesador de texto, sobre el uso de un modelo matemático, sobre cómo elaborar una tabla, sobre lo que es la migración, sobre las consecuencias de la migración. Si se dan cuenta, todo esto lo pude hacer a través de este proceso en el cual leí, en el cual extraje la información más importante, en el cual desarrollé un ejercicio a través de diferentes modelos matemáticos con una hoja de cálculo. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Hola, asesor, buenas tardes. No, Bueno, ninguna. bueno. De todos modos, les voy a colocar la sesión en la pizarra para que en caso de dudas la tengan. Recuerden que la idea es que ustedes identifiquen más allá del hecho de que les coloque la actividad tal cual están en las instrucciones, que ustedes identifiquen que hay que seguir un proceso. Que esa actividad se puede resolver, sí, pero primeramente tengo que leer, tengo que identificar qué me están solicitando, tengo que aprender a utilizar una hoja de cálculo para poder realizar algunas de las operaciones que voy a tener que realizar, porque muchas de esas operaciones no las puedo hacer mentalmente. Necesito de algo que ayude a potencializar mis capacidades. En este caso, la hoja de cálculo es adecuada, ¿no? Entonces, la idea es esa, que ustedes vean que hay un proceso, que hay un procedimiento. Esto es un proceso de aprendizaje, no es el único, ustedes también tienen uno. Adecúenlo, vayan mejorándolo, vayan incrementándolo a la medida que lo necesiten. De mi parte es todo, que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes. Buenas noches. Nos vemos.